Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a la Casa del Libro. Comentándoles que vamos en nuestra tercera charla de Ruta por Santander. Acá un ciclo de conversaciones que hemos tenido con Nicolás Rodríguez. Y pues Nicolás, un amante del senderismo, de las caminatas, fotógrafo por pasión, caminante por pasión, administrador de empresas, pues nos ha regalado este espacio que converge entre la naturaleza, entre el turismo, entre el cuidado del medio ambiente, la economía, un resto de situaciones que hemos venido charlando, aprovechando y descubriendo, tejiendo entre todos socialmente con estos conversatorios que hemos tenido. Hoy pues vamos a hablar de qué hacer en nuestra ciudad bonita. Muchas veces cuando estamos acá en Bucaramanga decimos no hay nada que hacer acá en nuestra ciudad. Entonces, solamente venir a Casa del Libro. Entonces, en verdad que son muchos los atractivos turísticos, culturales, económicos, sociales que podemos recorrer en nuestra ciudad. Nuestra ciudad es una de las ciudades más antiguas del país, fundada desde el año de 1622, pero data desde mucho antes. Yo he encontrado registros de archivos en los cuales se nombra a Bucaramanga desde el año de 1572. O sea, este territorio ya se llamaba Bucaramanga en 1572. Y para el año de 1550 empieza un recorrido desde Vélez, empiezan a llegar personajes acá para volverse mineros en todos los alrededores del Río del Oro. Entonces, tenemos una historia muy amplia, como lo decía, cultural, económicamente, socialmente, en la cual pues, es importante conocer nuestra ciudad. Pero hoy no vamos a hablar del entorno de nuestra ciudad, sino de los alrededores de nuestra ciudad. Entonces, Nicolás nos va a regalar una ruta por Bucaramanga y su área metropolitana, en la cual pues, podemos tener acceso a lugares que están desde los 40 minutos hasta máximo 2 horas. Entonces, acá vamos a empezar el recorrido de Ruta por Santander. Un aplauso acá para Nicolás, que muy generosamente nos ha regalado este espacio. Y buenas noches, Nicolás. Bueno, muchas gracias a todos los aquí presentes. Sé que hoy fue un día difícil para movilizarse por las marchas y todo lo que hubo en la ciudad. Hoy quiero traerles no una ruta, sino algunos lugares que quedan cerca a la ciudad de Bucaramanga. Las personas realmente no conocen todo lo que hay cerca de Bucaramanga, cerca al área metropolitana. Hay más de 16 cascadas, lagunas, senderos de alta montaña, incluso un cementerio indígena. Entonces, hoy les traigo algunos de estos lugares que me han parecido más impresionantes, porque realmente necesitaría otro ciclo de charlas solamente para hablar de los lugares que hay aquí a los alrededores. Todos estos sitios se pueden visitar en menos de 2 horas. El primer lugar del que vamos a hablar se llama el Lago Encantado en Pan de Azúcar. Esta es una de las rutas que se ha vuelto popular en los últimos años. Yo visité esta ruta hace como unos 6 años y el sendero no estaba demarcado, tuve que abrirme camino con un machete por la mitad de la montaña para llegar a este bello lugar. El lugar antes era una ladrillera, la cual cerró hace muchos años y después se convirtió en un
sitio para eventos, lo tenían remodelados. Ustedes ven ahí unas estructuras abandonadas, eso eran los hornos de la vieja ladrillera. Incluso ahí, dentro de esos hornos, durante los años 90, habían unas cabañas y la gente iba a visitar ese lugar, hacían bodas, hacían reuniones en ese sitio. Vean, es interesante ir conociendo la historia de nuestra ciudad. En Pan de Azúcar, ahí en los cerros de Pan de Azúcar, en el año de 1965 colisionó un avión de Avianca. Entonces, sí, se estrelló un avión de Avianca. Y el tema es que el piloto, por poco, y acaba el barrio Terrazas. Entonces decidió estrellarlo ahí. Entonces, es algo para tener ahí como a la historia. Además de eso, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, hasta el año pasado, no sé si este año ya habrá empezado, tenían unas rutas de caminata y una era esta ruta por ahí. Sí, efectivamente en toda esa zona están haciendo un proyecto para unas rutas de caminatas, actualmente hay casi 22 kilómetros de sendero demarcado. Se me olvidaba comentar que para esta edición todas las diapositivas van a tener un código QR, ustedes escaneándolo pueden ver la ubicación del lugar del que estamos hablando. Esta laguna prácticamente se puede llegar en 30 minutos desde el restaurante La Toscana. Es una ruta increíble, se ven animales y la ruta finaliza en un tanque de agua desde el cual se puede hacer un picnic y se pueden ver unas vistas de la ciudad impresionantes. Es una caminata muy fácil, yo la he hecho con mi familia, con mi señora madre que sufre de las rodillas, entonces es apta para todo el mundo y lo mejor es que en los últimos años han puesto vigilancia en ese sendero. Entonces hay un celador que lo recorre periódicamente y se ha vuelto bastante seguro. Sí, entonces el punto de partida para empezar a caminar vendría siendo ahí la UNAD prácticamente. Básicamente ustedes agarran bajando por la UNAP como subiendo para Pan de Azúcar, a mano izquierda hay un sitio a veces donde se parquean los taxis para lavarlos. Ustedes toman por ese barrio y está totalmente señalizado y dice Sendero de los Caminantes. Ahí ustedes van a ver un sendero e inician la caminata. Son 30 minutos a un ritmo relajado. Yo la he hecho incluso en 20 minutos. Es un sitio, mejor dicho, si uno quiere iniciar en el mundo de las caminatas, es la primera caminata que yo recomiendo. Barrio de los Anayas, nos dice acá don Giovanni Gabaza, que se llama, ¿qué es el barrio de los Anayas? Sería… Bueno, entonces ahí queda un barrio de los Anayas, muy buen dato, no lo había escuchado por ninguna parte. Entonces vamos aprendiendo un poco de geografía de nuestra ciudad. Bueno, y ahora pasamos ya al segundo de una vez. Sí, el que quiera, pues dejo aquí la diapositiva para que puedan escanearla, el que le interese ver la ubicación donde iniciar la caminata. Sí, entonces me dice que sería ahí subiendo la UNAD, por donde parquean los taxis a mano izquierda. Sí, se sigue por ahí y se entra al barrio Los Anaya hasta llegar a un sendero que es de tierra y se inicia el camino. Perfecto. No, eso pueden ir cualquier día, los domingos incluso, aquí en La Laguna, hay una casa de un campesino, él hace desayunos los días domingos. Bueno, entonces, aparte de eso… La verdad no sé. Aparte de eso, tenemos ahí lugares donde podemos descansar y tomar algo, ya sea desayuno, ya sea claro, una bebida o algo. Incluso finaliza en esto, que es un tanque del acueducto bastante grande, donde se puede ver por la parte de atrás el edificio Majestic. Y mucha gente los fines de semana vaya, hace picnic, habla o simplemente pasa un rato agradable. Bueno, vean, lugar interesante ahí por Bucaramanga.
Actualmente creo que no está en uso, pero hace muchos años sí estaba en uso. Sí estaba en uso. Bueno, y nuestro siguiente punto viene siendo la salida a Zapatoca. ¿Qué tenemos por acá? Esta es, llamémoslo, el lugar donde me enamoré del senderismo, el Cañón de las Iguanas. Este es un valle desértico rodeado por pozos de agua cristalina. El lugar es enorme, lo he visitado varias veces y la verdad nunca he conocido ni la mitad. Yo personalmente he contado 5 pozos de agua y 3 pequeñas cascadas y una cascada grande. ¿Hace cuánto conoció este Valle de las Iguanas? Este lo conocí hace más o menos unos 4 años. Es una caminata muy bonita, pero por el clima es un poco exigente. Yo recomiendo llevar 2 litros de agua mínimo. Para llegar hasta llamémoslo esta parte, estos primeros pozos, la caminata tarda más o menos 2 horas. Si bajan hasta la cascada principal, sí pueden ser 3 horas. Este es un lugar como ideal o perfecto para las personas que disfrutan o disfrutamos la aventura ecológica. ¿De dónde partimos? ¿De qué parte podemos empezar la caminata? Bueno, se toma la vía a Zapatoca. A mano izquierda hay un osario de una virgen bastante grande. El que quiera puede ver la ubicación acá. Ahí hay una tienda, uno paga el ingreso, tienen un parqueadero incluso, y de ahí inicia uno la caminata. ¿Y cuánto vale el ingreso? El ingreso valía 4.000 pesos hasta el año pasado. Bueno, es accesible, económico, Incluye- o sea, que son predios privados. El inicio de la ruta, sí. Incluso tienen un parqueadero y ellos han demarcado la ruta, también hacen control. En caso de que, por ejemplo, la persona no salga, ellos tienen quién ingresó y van a buscarlo. Aquí personalmente, un día me perdí y terminé llegando como a las 9 de la noche con linterna. Fue una experiencia bastante graciosa. ¿Por qué se pierde? ¿Por qué se pierde ahí? Bueno, permítanme un segundo. Es importante ir con instructor. Eso, muy bien la acotación acá del señor. Si a veces nos vamos solos y no tenemos experiencia, podemos incurrir en una irresponsabilidad y esta irresponsabilidad puede llevar a unas consecuencias. Sí, de hecho es la última parte para llegar a esta cascada, que es bastante alta, es un poco peligrosa. Yo te recomiendo tener mucho cuidado, ir con un calzado adecuado, vayan en grupo. Yo cuando me perdí, bajé hasta esta cascada que tiene más o menos unos 40 metros de altura. Si uno sigue bajando por ese sendero puede llegar hasta el río Sogamoso y mucha gente hace esa ruta completa, pero tarda 2 días. Cuando iba subiendo me perdí y terminé fue en una montaña vecina. Entonces cuando empecé a caminar y yo decía, oiga, pero la bajada no me pareció tan dura. No me pareció tan dura y seguía y subiendo, ya llevaba como 1 hora en eso, cuando me doy cuenta es que la cascada estaba a lo lejos y me tocó volver a bajar y dar la vuelta. Sí. Por ejemplo, cuando usted va a este sitio, ¿usted sugeriría que se hiciera más señalización o qué sugiere? Hay señalización. Yo uso personalmente una aplicación que se llama Wikiloc. Esa aplicación lo guía a uno y le indica cuando se está uno saliendo de la ruta. La verdad está totalmente marcado. La única parte que de pronto es confusa es para bajar a esta cascada, que sí es una bajada bastante pronunciada. Es muy pronunciada y es un poco difícil, sí, porque le toca a uno pasar por la laja de la cascada. Yo recomiendo llegar hasta los primeros pozos, que son unos pozos muy bonitos, una pequeña cascada como de unos 8 metros. Claro, el agua es muy limpia, siempre y cuando no haya llovido el día anterior. Sí. Bueno, y vamos entonces ahora a una ruta diferente. Entonces, ahora vamos a hablar
sobre la historia férrea de nuestro querido Santander, y es una ruta que marca acá el tema del ferrocarril. Un dato histórico interesante es que en el año de 1879, escuchemos bien el dato, 1879 se da la autorización para la construcción del tren entre Puerto Wilches y Bucaramanga, 1879, pero no es sino hasta el año de 1941, o sea, hagamos la cuenta cuántos años, hasta que llega a Bucaramanga, a la estación del Café Madrid. Tuvimos poco tiempo de tren, entre comillas. En el año de 1991 se cierra definitivamente acá en Bucaramanga el servicio del tren. Y esta ruta, este paraje, tiene que ver aquí con unas antiguas rutas férreas. Claro, se inicia la caminata en el corregimiento de Bocas. El corregimiento de Bocas está más o menos a unos 40 minutos de aquí a Bucaramanga. El corregimiento antes servía como una parada para el tren. Esta es una ruta increíble y la verdad pienso que si se invierte en ella, la gente la conoce, puede ser un sitio turístico interesante. La ruta yo la hice hasta llegar a unos pozos, que es el pozo Pachamama y otro que se llama Pozo Azul. Son unas cascadas y unos pozos de agua cristalina muy bonitos. La caminata tarda más o menos unas 3 horas y es plana. El Pachamama. primer pozo se llama Pozo Azul y después sigue Pachamama. Sí. ¿Alguna vez un familiar hizo el recorrido por la ruta? Y es importante tener, porque se pasa digámoslo así, por ese puente férreo. Eso está en mal estado. Entonces hay que tener cuidado más que todo con niños y adultos. Y bueno, se pueden caer ahí porque se está deteriorada la ruta férrea. Aparte de eso, se han robado han saqueado los rieles y puede caerse uno por ese puente. Pues la vez que yo estuve, el puente estaba en buen estado, incluso hay gente que pasa los carros encima. Me hizo el favor un campesino de la zona de llevarme hasta el carro. El señor me subió en la moto y cuando voy subiendo yo en la moto en la parte de atrás y pasamos por esos puentes, yo agarraba a ese señor y temblaba y el señor decía: Pingo, no me agarre así que me voy a caer. Y era yo temblando de los nervios, increíble. Es una ruta muy bonita que vale la pena. En el código QR pueden ver toda la ruta, dónde inicia y dónde finaliza. Sí. Y entonces arrancamos de acá de Bucaramanga, ¿es por el norte? Por el norte, vía Río Negro. Vía Río Negro. Es que esta ruta pasa por las antiguas vías y todo eso pasa por algunas grandes haciendas que eran muy, su época fueron cafeteras de pronto. Sí, y muy bendecidas por, llamémoslo, tener el ferrocarril. Actualmente muchas, pues conforme se acabó el ferrocarril, esas rutas a veces han quedado en el olvido. Sí, es zona de Palma y anteriormente lo que dice Nicolás, como deja de pasar el ferrocarril, pues se acaba la economía y quedan aisladas de una carretera principal. Al no tener carreteras secundarias en buen estado, o incluso de pronto no hay carreteras secundarias o terciarias, de esta manera, pues esos parajes tienden a quedar en el olvido. Exactamente. Sí, de hecho, esta ruta es increíble también porque ustedes van a pasar por 3 puentes férreos y 2 túneles. También del otro lado del río, pasan al lado del río Frío, se alcanza a ver una cascada bastante grande, como de unos 40 metros, que es la que está acá. Lastimosamente, pues no se puede llegar a la cascada porque tocaría pasar el río. Sí, hay varias tiendas. Hay varias tiendas. ¿Qué tal es la seguridad en este sector?
Bueno, es un corregimiento humilde, sin embargo yo nunca he tenido problema. Lo más que me ha pasado es gente que, oiga, chamo, invítame una gaseosa, simplemente, pero es muy seguro, es un sitio bonito que vale la pena visitar y creo que si… Entonces, seguimos nuestro recorrido y nuestras rutas. Entonces, de la salida del norte de Bucaramanga, nos vamos ahora por los lados por los lados de Girón, por el Motoso. Por el Motoso, este lugar lo encontré hace poco, gracias a una conversación con un arqueólogo, y me habló de un cementerio indígena que habían descubierto. Este cementerio tiene varias cámaras. Para uno descender, toca entrar por este agujero, que es un pozo más o menos a unos 8 o 9 metros de profundidad, no apto para claustrofóbicos. Y es un sitio interesante porque si ustedes dicen un cementerio indígena aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, ¿dónde? Sí. ¿Por qué pueden denotar o llegar a una conclusión de que es un cementerio indígena? ¿Qué dicen sobre eso? Bueno, el señor que lo encontró, que es este señor, estaba en la finca un día y notó que la tierra cedía. Entonces el señor empezó a excavar y empezó a ver que había como un pozo, siguieron excavando y se encontró con la primera de las cámaras. En la cámara habían restos humanos, habían algunas vasijas y como unas piedras, llamémoslo lijadas en forma como de hacha. Entonces, después de eso, el señor Un estilo empezó… de herramientas, tal vez. Sí, yo pienso que era eso o para macerar maíz. Poco a poco el señor pues fue pidiendo asesoría y resulta que este cementerio parece que fue construido por la etnia Yariguí. Me dice el señor que hay muchas cuevas por ahí, incluso hay otras que son mucho más grandes, mucho más profundas, pero que de momento las únicas que él ha podido descubrir y llamémoslo administrar e informarse son las que están en la finca de él. Es un total de 4 cámaras y es gracioso porque incluso una de las cámaras sale en la mitad de una de las habitaciones de la casa del señor. Sí. Y la persona que quiera ir allá es un lugar privado entonces. Sí, el señor cobra la entrada, es una comunidad muy bonita porque han intentado promover el turismo, hay un restaurante grande, hay unas cuevas, hay unas cascadas, producen helados de diferentes tipos, helado de aguacate, de yuca, de papa, bueno, un montón de cosas raras, dulces. Y es muy chévere porque la misma comunidad se ha esforzado por intentar que la gente visite y crear, llamémoslo, una economía diferente. El que quiera puede ver la ubicación ahí en el código QR escaneándolo. ¿Cuánto vale la entrada al cementerio indígena? Eh, O a la tumba, o a ese ciclo de tumbas ahí que hay. Bueno, es una muy buena pregunta porque ese día yo literalmente visité este cementerio para traerlo aquí a la charla y dije, señor, ¿usted de casualidad atienden hoy? Es que, mire, quiero hablar de este lugar en una charla en la Casa del Libro y el señor me regaló la entrada. Por el lado del restaurante donde está la piña grande, ahí se sube y de ahí se empieza la ruta. No, y qué bueno conocerte porque la verdad quiero volver a ese lugar y la verdad este espacio sobre todo es para que la gente conozca estos pequeños lugares y creemos una economía chévere que apoye los emprendimientos y que promocione el turismo porque realmente la gente viene aquí a Bucaramanga y ¿qué hay para ver? Dicen que no hay nada. Sí, claro. Y vean qué interesante porque en el poco tiempo que hemos charlado, vean la cantidad de parajes que no conocíamos y que por lo menos sí, habíamos escuchado, pero los vemos lejos. Y es decirse que 3 horas hace un recorrido uno ida y vuelta al centro de Bucaramanga, ¿cierto? Yo tardé en llegar a este cementerio más o menos 1 hora 20 minutos desde Florida Blanca. Muy bien, muy buenos estos datos.
La entrada incluye o sea, Sí, la guía allá dentro a las cavernas. claro, toca entrar con el señor, si 4.000 no, pesos vale la entrada, vean. Aprovechar. Me imagino que cualquiera que se quedara en esa casa lo pensaría 2 veces, ¿no? Bueno, y de un cementerio indígena nos vamos a algo muy moderno, a jacuzzis. bueno, esta cascada se llama La Ponderosa, queda ubicada también en Girón, aunque realmente queda mucho más cerca de Lebrija. Es una cascada como de unos 40 metros de altura, llegar hasta allá tarda como unos 1 hora 30 minutos y en la parte superior hay unas piscinas naturales. La verdad, la foto no le hace justicia porque es hermoso este sitio, es poco conocido, es una de las joyas, llamémoslo, del área metropolitana de Bucaramanga y para mí personalmente creo que es la cascada más bonita que hay aquí en el área metropolitana de Bucaramanga de las 16 que conozco. Sí, entonces, y bueno, ¿y este por qué punto de Girón queda entonces? ¿También por Lebrija? No, este es, agarras como por la vía del Sol, la nueva vía que va a Barranca Bermeja, Por llega la ruta del la sol. ruta del Sol. En el peaje que quemaron hace poco, a mano izquierda se toma una ruta destapada. Es un poco difícil darle la dirección, por eso incluí el código para que lo puedan ver. Es espectacular el sitio y en la parte de abajo hay unos pozos y unos toboganes naturales pequeños que la verdad ese día no pude tomar muy buenas fotos porque había varias gente. Bueno, excelente, excelente. Vamos al siguiente paraje. Por ahora, ruta a Hidrosogamoso. La caminata, bueno, yo la hice como en 25 minutos. De dónde a dónde? Llegan ustedes a una finca y en esa finca pagan la entrada, creo que son 5.000 pesos. También venden almuerzo, agua, lo que ustedes necesiten. Y de ahí, donde deja uno el carro, hasta la cascada son como unos 25, 30 minutos. Es una ruta accesible para cualquier público. Sí, realmente para la mayoría de personas está habilitada. Lo único es que es un poco caliente la zona, entonces sí recomiendo ir con buena hidratación y obviamente con una pantaloneta para gozar de esos pozos y de esa cascada. Una consulta ya que habla de eso. ¿La pantaloneta se debe llevar para bañarnos o para caminar? Yo la llevo para bañarme, pero el que quiera la puede llevar para acá. Porque no se raspa uno digámoslo así, con la naturaleza. No, hay un camino bien demarcado, entonces realmente no se raspa uno. Bueno, entonces podemos ir en pantaloneta ahí a disfrutar de ese paraje. Y muchas personas a veces nos vamos a caminar. ¿Y qué calzado recomienda usted? Porque es que el calzado a veces es importante. Bueno, yo recomiendo calzado que no sea de suela lisa. Tengo un amigo que una vez lo invité a una cascada y llevó unos tenis de suela lisa y ese man terminó, mejor dicho, como escupitajo de músico, eso terminó resbalado, se cayó como nada. Nunca más me volvió a aceptar una salida a caminar después de eso. Entonces, el calzado es importante que sea labrado, ¿no? Un buen labrado. Un buen labrado, unas botas, un tenis con una suela buena. Perfecto, listo, ¿no? Todos estos daticos es importante porque a veces nos vamos y no tenemos en cuenta pequeños detalles que nos puede causar incomodidad en algún momento, ¿no? Sí. Bueno, y entonces ahora les decía que nos vamos por los lados de Hidrosogamoso. Sí, vamos a una de los lugares que a mí más me ha gustado y que para la fotografía es increíble. Es este, Balneario 5 Estrellas. Es un balneario que queda más o menos unos 50 minutos de acá en carro. La caminata realmente es sumamente fácil, son 12 minutos, 15 minutos a un ritmo muy lento. ¿De dónde a dónde? De la finca, uno entra a una casa de unos campesinos, tiene una tienda, creo que la entrada costaba 6.000 pesos. Ellos lo administran, limpian, mantienen todo en orden.
Yo recomiendo si pueden ir entre semana, que no haya llovido, para que puedan tomar fotos como esta con el agua clara, que la verdad es un espectáculo este lugar, completamente cristalina y con las piedras, llamémoslo, se han untado como de una especie de alga o lama de un color amarillento, muy bonito es este sitio. Mano, la verdad no tengo ni idea. Yo a duras penas fotógrafo. Lo que sí hay muy curioso en este sitio es esta pared de roca que aparece como si hubieran unas bolas. La gente dice que son fósiles, otros dicen que son meteoritos, yo la verdad no creo, pero sí son unos huecos y una formación rocosa muy particular. Se alcanzan a ver incluso algunos fósiles enclaustrados, no sé si esto fue algún cementerio hace millones de años de animales, pero es increíble y muchos biólogos han ido y no han sabido decir qué es exactamente esta formación. Podría ser, pero creo que por la formación, por lo que hay unos fósiles ahí enclaustrados, yo pensaría que de pronto fue un cementerio y en algún momento una placa tectónica se movió y quedó en esa posición. Pero es solo una suposición, no soy experto en el área. Sí, ahora, hoy preciso no nos acompañaron los amigos geólogos. De pronto ellos nos hubieran podido aportar algo importante sobre eso. Bueno, ¿algo más para acotar acá de este 5 estrellas? Sí, es bastante costosa. Este sitio es por toda la zona de Hidrosogamoso. Hay varios balnearios en esta zona. En este lugar hay 2 pozos buenos para uno bañarse, pero son muchos los balnearios y cascadas que hay por la zona. Yo he contado más o menos unos 7, 8. Sí, un dato importante, ya que habla ahí del tema de la valorización. Esta valorización se da por la represa, pero la represa, una vez que tuvimos la oportunidad de asistir ahí a hablar con las personas de la región, nos comenta que subió la temperatura de la represa. Sube la temperatura porque al almacenarse esa cantidad de agua, lo que hace es un efecto de reflejo, entonces caen los rayos solares y los rayos solares se reflejan y sube la temperatura y ha variado entre 7 y 8 grados de lo que era hace 20, 30 años o incluso 10 años que empezó su construcción. Sí. Bueno, ahora nos vamos a otro lado, para Charta. Sí, nos vamos al norte, a Charta. Charta es un pueblito pequeño pero muy bonito, con unos caminos ancestrales bonitos. Está el camino Charta-Tona, que es un sendero de alta montaña muy bonito. Está Charta más o menos a 1 hora 20 minutos, 1 hora 10 minutos. Ahí les recomiendo probar el vino de mora. Han intentado últimamente abrir algunos negocios, promover el turismo y es un sitio agradable para uno visitar un fin de semana. Se puede visitar en horas de la mañana y volver en horas de la tarde. Yo recomiendo subir hasta el sendero que va a Contona. Es unos paisajes espectaculares donde pueden tomar unas fotos increíbles. No, Betas queda mucho más arriba. Si Betas queda, la carretera no conecta, te toca devolverte hasta Matanza, subir California y Betas. Sí, y ahí queda cerca la reserva natural de la Victoria, ¿o esa ya es otra? No, este es otro. Es que hoy traje algunos de los lugares que valen la pena aquí cerca de Bucaramanga, pero es que hay muchos. Hay muchísimas cascadas, muchísimos lugares. Este es uno de los sitios que me enamoró aquí del área metropolitana de Bucaramanga. Lo administra un señor llamado Edgar. En esta zona hay más o menos unas 3 cascadas grandes, o sea, de más de 20 metros. El señor creó una reserva simplemente por amor. Compró una finca y quitó las plantas que habían de café, de papaya, todo eso,
y empezó a sembrar árboles, empezó a recuperar el ecosistema. El Señor incluso en las noches hace unos tours para que en la mitad de la montaña, aquí les dejo para que puedan ver el código, esto está más o menos a una horita, unos 50 minutos de Florida Blanca. También tienen servicio de hotel. ¿Es parte de Florida Blanca? Es parte de Florida Blanca. Reserva Natural La Victoria, tengámosla en cuenta, ¿no? Y miren si pueden asistir a alguno de las caminatas nocturnas. No se vale, el Señor no permite que usen linternas, que usen nada. Es todo guiado por el Señor y la luz de la luna y de las estrellas. Es una experiencia bastante única. Termina uno en una cascada donde hay unos insectos que brillan y sí, según me han ¿Luciérnagas? son luciérnagas, pero yo no sabía que los machos, o creo que son las hembras, no vuelan. Entonces el Señor hasta hace unos meses pensaba que era un nuevo animal y lastimosamente yo le dañé la ilusión. Bueno, eso iba a preguntar. 50 minutos, una hora y la caminata. ¿Pero desde dónde? Bueno, yo lo he dicho desde mi casa, que yo vivo en Florida, más o menos desde el parque son unos 50 minutos. Y la caminata hasta la primera cascada es de unos 20 minutos. El Señor le puso incluso placahuella hasta la primera cascada. ¿Y por dónde es? O sea, ¿por qué parte arrancamos? ¿Por qué parte de Florida Blanca? Porque hay muchos sectores ahí. Pueden aquí ver el código. Esto es subiendo, como yendo para el Santísimo. Antes de llegar al Santísimo se coge a mano derecha y se pasa por una cascada también que se llama la Carbonera y continúa uno esa ruta. Es muy fácil de llegar, pueden buscar Reserva La Victoria, es súper seguro, el Señor es un tipazo y tiene un concepto muy interesante llamado baño de bosque. El baño de bosque es un concepto baño de bosque utilizado en Japón, en el cual ellos intentan interactuar con la naturaleza. Entonces, cuando uno visita el lugar, el Señor te va a dar diferentes hojas de plantas para que huelas. Para el acceso del vehículo. Para el acceso de las personas y para que no se perdiera la bancada, porque en esa zona llueve mucho. Entonces, lo hizo más que nada para preservar el camino. Sí, es del Señor. La entrada creo que cobra 6,000 o 5,000 pesos. Cobraba 5,000 pesos y el tour nocturno creo que sí eran 8,000 pesitos. No, todo el Señor, o sea, todo ha sido financiado con el bolsillo de él. Realmente la reserva no deja ganancias, sino es una labor que hizo por amor, llamémoslo, a la naturaleza. El concepto que les decía de baño de bosque es muy chévere porque le da a uno hojas para que uno huela, le pide a uno que caminen descalzos, o sea, es un intento como uno interactuar con la naturaleza con los 5 sentidos. Pero Nicolás, si yo voy a una caminata nocturna ya, ¿después tengo que retornar o allá hay donde quedarse? Allá hay donde quedarse, el Señor tiene un gambling y tiene unos cuartos, es la persona más relajada del mundo, incluso un día me dijo, si quiere quédese durmiendo en mi casa, no pasa nada. No, si te quedas a dormir obviamente sí cobra, toca, de alguna manera se tiene que financiar. Una retribución económica. Y vean qué interesante todos estos temas porque las entradas son económicas, a todos estos sitios que nos han nombrado son relativamente de bajo costo. No, cualquiera de nosotros puede asistir y no es algo exuberante el valor de la entrada. Entonces, qué bonito tener estos datos que nos cuentas, Nicolás. Y aparte de eso, qué chévere que haya personas que se interesan por el amor a la naturaleza y de alguna manera intentar tener un turismo responsable, ¿no? Desde aquí lo estamos ayudando, creando conciencia y pues que seamos un poco conscientes de la situación. Entonces, para eso se abren estos espacios. Siempre se presentan inconvenientes en las situaciones y ojalá que esas personas, la sabiduría los colme y siempre los acompañe
para que tomen buenas decisiones y sigan aportando a nuestra naturaleza. Y bueno, ahora desde Florida nos vamos por el lado del cañón del Chicamocha. No, vamos a un lugar que en algún momento fue un pueblo, actualmente es un sitio un poco olvidado y realmente la frase que dicen Umpalá donde solo llegan los dioses, básicamente es correcto porque la carretera hasta Umpalá es un poco difícil. Yo recomiendo dejar el carro y caminar por los senderos de montaña hasta llegar al corregimiento. Umpalá fue un pueblo hace mucho tiempo, pero debido a su difícil acceso, la gente se empezó a ir y actualmente está casi deshabitado. Hay algunas personas que todavía viven allá. El pueblito ha ganado un poquito de fama en los últimos años para las personas amantes de las caminatas, del senderismo de alta montaña. Y llamémoslo, eso ha permitido que la economía del pueblo tenga un pequeño respiro y por ejemplo, se conserven algunas tiendas y todavía haya gente que viva en ese lugar. En Umpalá, en el casco de Umpalá, yo creo que no viven más de unas 30 personas. Sí. Es más pequeño que incluso que Jordán, que es el pueblo más pequeño de Colombia. Ese es uno de los grandes atractivos, que hay un valle escondido, donde hay varias ceibas barrigonas. Esa especie estuvo un tiempo en peligro, mejor dicho, sigue en peligro, porque hace muchos años se utilizaba la madera para fabricar muebles, herramientas y varias cosas. Entonces, llamémoslo, ahorita uno ver ese árbol tan bonito, se cultiva mucha fruta, se cultiva creo que limón y otras frutas, pero no recuerdo. Zapote, ahí dice. Ahí pueden ver la ceiba barrigona y aquí está el código QR por si quieren ver la ubicación. Este es el valle. La verdad vale la pena por las vistas, pero lo que les digo, yo recomiendo dejar el carro en las tiendas o en el balneario Mensulí. Ahí pueden dejar el carro e iniciar la caminata, porque la verdad yo cuando fui fue terrible. Yo tengo un carro alto e incluso vi que se empezaba a nublar. Y un señor allá en una tienda me dijo, mano, apúrese a salir de acá porque donde llueva no lo saca ni Dios. Sí. Un dato con las ceibas barrigonas, tengo un amigo que es de Betulia, gestor cultural, y que días íbamos a dar una charla sobre el enguer que hay en Betulia. Wilfredo me comentó que cuando quisieran tomarle unas fotos excelentes a unas ceibas barrigonas, nos íbamos con él, él nos lleva y ahí en la vía de acá a Zapatoca. Entonces, ahí invitado un día estos, para ir, sí. Los que quieran armar plan, vamos y para que nos muestre ahí las ceibas barrigonas. Interesante porque son personas que conocen la región y nos puede mostrar un poco de la naturaleza diferente. Él también me habló de los pasos de las cabullas, que era donde anteriormente se pasaban los ríos de lado a lado, y mejor dicho, una serie de historias de esos territorios que uno dice, ¿y de dónde sale esto? Y yo nunca he escuchado esto. Para allá, sí, esto queda sobre la vía también que va a San Gil. San Gil. Realmente es llegar hasta acá en carro. Si uno tiene un buen carro, tarda uno 1 hora 20 minutos, pero lo que les recomiendo, o sea, si tiene un carro alto y una 4x4, vayan. Si tienen un carro bajito, no se los recomiendo, déjenlo y inicien el camino a pie. Sí, bueno, y ahora seguimos ahí la ruta a Aratoca, que se veía una corriente de agua. Claro, por ahí pasa el río Umpalá. Seguimos la ruta hacia San Gil y nos encontramos con Aratoca ahora. Esta es una de las cascadas más bonitas, se llama la Cascada Manchego, queda más o menos a 1 hora 30 minutos, la caminata es fácil. Lo que a mí más me sorprende es que uno termina con esta laja y al final se ve como este cañón formado por esta cascada se une al fondo con el cañón del Chicamocha. La vista es espectacular, les recomiendo mucha prudencia. No se acerquen mucho al filo de la cascada porque es una cascada más o menos de unos 150 metros, 100 metros.
llegas, empiezas el camino, pasas por varias fincas que siembran chocolate, café, y llegas hasta esta parte donde está la cascada principal, que es esta grandota. No se puede bajar, pero puedes disfrutar de unos pozos que quedan ahí, como este, que es el pozo que queda en la parte arriba de otra pequeña cascada, más o menos este pozo tiene profundo 1,50 m, 1,60 m. El agua es súper cristalina, es Cascada Manchego. La verdad no sé si el pozo tendrá otro nombre, pero es increíble uno para bañarse. Es un sitio muy bonito. Y queda, la caminata no es dura, la caminata son 20 minutos a un paso relajado desde donde deja uno el carro. Y puede uno visitar dos pozos, que este es el de la parte superior y este también, que es un pozo muy bonito, de profundidad, debe tener por ahí unos 3 metros, la verdad no alcancé a tocar el fondo. Y ahí se ve la pequeña cascada que les mencionaba, es como de 4 o 5 metros realmente. ¿A cuánto queda de Aratoca esta cascada? 15 minutos más o menos, 15, En 20 carro, minutos. en carro. Un plan muy chévere para hacer es tomar la carretera, llegar hasta esta cascada, y si ustedes continúan bajando por esa misma vía, pueden llegar a Jordán Sube. Básicamente desde el punto donde deja uno el carro hasta Jordán Sube son unos 30 minutos. Bueno, a comer pan ahí. Sí, la verdad sí lo comí, hacen un pan de chicharrón espectacular. Les recomiendo que compren, apoyen a la economía local. Seguimos al siguiente punto. Sí, ahora nos vamos para el otro lado. Nos vamos como vía para Cúcuta. Sí. Entonces, a pueblear ahora. A pueblear Tona. Este es un muy bonito municipio a 1 hora y media. La vía es espectacular porque van a pasar sobre la vía, ven como unas 5 cascadas pequeñas. El pueblo últimamente, en los últimos años, ha intentado fomentar el turismo de fin de semana, hay algunos restaurantes buenos, el pueblo es hermoso, les recomiendo los dulces, las panelitas que venden allá son muy parecidos a los deliciosos que venden en Zapatoca. Bueno, las cocaditos, y últimamente hay algunos sitios turísticos que han abierto, como la Reserva Los Alpes. Es una reserva de alta montaña con más o menos unas 5 cascadas, la más alta tiene 90 metros de altura, sin embargo es una caminata bastante exigente. Yo cuando llegué a la parte superior, a la última cascada, mejor dicho, ya casi estaba viendo a Dios. ¿Es la siguiente foto lo que nos estamos hablando? No, esa es otra. Lastimosamente las fotos de esa reserva, los Alpes, se me perdieron un día metiéndome en una cueva, se me mojó el celular y se me perdió el respaldo de esas fotos. Pero es un sitio espectacular uno para ir, hay muchas cosas que hacer en este bello pueblo y realmente es una ruta agradable y que los invito a conocer. Queda el pueblo más o menos a 1 hora 30 minutos de Bucaramanga y es precioso. Vas como vía Berlín, llegas hasta una rotonda después del kilómetro 18. En la entrada incluso venden el mejor pastel de queso que te vas a comer en tu vida y inicias ahí en la ruta hasta Tona. También hay otro sitio interesante que es la reserva, el campamento El Carajo. No sé si lo hayan visitado, que es muy chévere. Sí, es muy famoso el Carajo. Y bueno, seguimos ahí subiendo la vía Cúcuta y nos vamos a la vereda Santa Rosa. Vamos a esta cascada, que es la más alta del área metropolitana de Bucaramanga, se llama la Cascada Los Venados. Tal vez por la foto que tomé en ese momento no se ve, pero esa cascada tiene más o menos 90 metros de altura divididas en 3 caídas de agua. Esa cascada queda más o menos a unos 50 minutos de acá en carro y unos 25 o 30 caminando. Se puede subir hasta la segunda caída de agua
Ahí hay un pequeño espacio uno para bañarse, pero lo único malo de esta cascada es que no tiene pozos profundos. De todas maneras, el agua es muy fría porque viene del páramo. El nombre de esa cascada viene es porque según hace unos años, un venado en la parte superior se acercó a tomar agua y se resbaló y lamentablemente cayó. Entonces de ahí viene el nombre, hay mucha fauna, muchos lugares interesantes, hay unas pequeñas cascadas antes de llegar allá. En la finca incluso venden café. Para llegar allá, entonces, ¿por qué parte nos vamos? Vereda Rosa Blanca, llegan hasta el kilómetro 18 y cogen a mano derecha. En el código QR pueden ver cómo llegar hasta la cascada. Es una hacienda, pueden dejar el carro ahí y pagan la entrada, creo que eran 4.000 pesos. Todas son de valor accesible. Yo siempre que he ido, el agua es bastante pura, sí, es muy bonita. Es de las cascadas más bonitas aquí en el área metropolitana, pero es que hay muchas aquí. Está la Rosa, los Canelles, está las Golondrinas, el Puma, la San Joaquinera. Bueno, hay muchísimos lugares interesantes acá. Bueno, y de ahí nos vamos otra vez para Florida Blanca, Montefiore. Nos vamos a la Ecoposada Montefiore, que pues es uno de los sitios más conocidos aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. Si uno está de suerte, puede ver monos aulladores en la zona, se pueden ver varias especies, yo he visto algunos tipos de arañas, algunos tipos de culebras, ranas, y lo mejor es que está clavado en la mitad de la selva, un tipo como de museo que hizo el señor sobre una piedra, el Museo del Cambio Climático, un lugar genial para visitar, que busca concientizar a la gente del cambio climático, de lo importante que es preservar los ecosistemas. Ese es el hotel, se pueden quedar ahí, es un castillo literalmente en la mitad de la montaña. Ecoposada Montefiore. Sí, esto queda a una montaña al lado del Santísimo. Claro, ustedes van como para la entrada al telesférico y la ruta se divide a mano derecha, toman la ruta y continúan hasta llegar al hotel. Esta es una foto del Museo del Cambio Climático, es un museo bastante grande y en la zona hay 2 cascadas grandes que se pueden ir, pueden bañarse. Es un lugar espectacular, lo mismo es una persona que lo creó, llamémoslo por amor a la naturaleza, para proteger sobre todo las especies de ahí de la zona. Sí, tengo entendido que estos nacimientos de agua o estas aguas eran los que bañaban la fábrica de los Clausen en aquella época, entonces ahí hay una carga histórica donde nace la cervecería Clausen ahí por esa época. Entonces, interesante, fui hace como unos 15, 20 años, esto no es nuevo. No, esto tiene mucho tiempo, de hecho todos los que quieren conocer una cascada, yo creo que en el área metropolitana de Bucaramanga muchas veces empiezan por esta o la de los Canelles, que son las más populares. Está cerrada, porque yo supe que hace como unos 5 años o 4 años hubo una creciente y eso cambió totalmente la geografía de la zona. La cascada antes era así y cuando hubo la creciente de Río Frío hace unos años, la cascada quedó así. Y eso tapó, se llevó unas piedras, pero de un tamaño increíble. Ustedes ven unas piedras que movió del tamaño de una casa. No sabía que estaba cerrado actualmente. El carro llega hasta allá. Yo he llegado en un carro, un Hyundai bajito, o sea, pueden en un Spark o en cualquier carro, sí. Obviamente, pues manejando despacio. Hay desayunos, almuerzos, peaje ahí. Yo hace como 15, 20 años fui allá a ese. Vean, de esto no tocó el tema hoy, Nicolás, pero hay una serie de cascadas que quedan en la vía entre Florida Blanca y Piedecuesta. La Carbonada, inicia uno por ahí. Sí, en alguna época, por allá por el año 97, 98, nos íbamos al colegio a esas cascadas y cada vez llegábamos a una más lejos,
Entonces subíamos por los ermitaños, ahí, por esa parte, y una vez llegamos y dijimos, venga, no nos devolvamos por la ruta que entramos, bajemos por el río a ver a dónde llegamos. Pues qué situación tan bochornosa la que nos sucedió. Nos llovió, estábamos muy asustados, se creció el río, seguíamos bajando, no encontramos salida, terminamos por el lado del ICP, pero en verdad que fue algo complejo y quedé muy asustado. Desde esa época le tuve un poco más de respeto ahí a las caminatas y tener cuidado, ¿no? Mucho cuidado con estos temas de no irnos por rutas que no conozcamos, porque aunque hay que cuidar la naturaleza, hay que compartir con ella el respeto ante todo. De hecho, por esta quebrada, que es la quebrada que baña las cascadas de Montefiori, hay varias caídas de agua. Hace unos años había un tour que lastimosamente nunca lo pude hacer y me pesa. Baja uno por esa quebrada y hay más o menos unas 8 o 9 cascadas, pero realmente uno para bajar por esa ruta es necesario uno ir con arneses. Entonces miren que hay una oportunidad para hacer un turismo ecológico interesante en esa zona. Y bueno, vamos cerrando ya nuestro recorrido de rutas aquí por el área metropolitana y nos vamos a otro extremo. Bueno, vamos a un lugar un poco olvidado que es Jordán Sube, un pueblo olvidado en el tiempo. Se puede llegar a Jordán por la vía que va a Aratoca. No recomiendo llegar por la vía que va directamente, que sale desde Pescadero, porque es una ruta terrible. La ruta a Aratoca está en muy buen estado. ¿Ah? ¿Por la de Aratoca? Pues la primera que dijo. A la de Pescadero es terrible. Yo vi si llueve es terrible, pero la de Aratoca sí está en buen estado y se pasa por la cascada que hablamos, la Manchego. Se puede llegar hasta este pueblo en más o menos 1 hora 40 minutos en un carro no muy alto si se toma la vía por Aratoca. Sí, y bueno, ¿qué más nos comenta aquí como para ir finalizando nuestro ciclo de rutas de hoy? Bueno, este pueblo estuvo abandonado mucho tiempo gracias al turismo de los caminantes que pueden llegar ustedes también a este pueblo por el camino que va desde la Mesa de los Santos. Sin embargo, el camino desde Los Santos al pueblo tardan 2 horas bajando y más o menos unas 3 o 4 subiendo. Esto ha permitido que el pueblo tenga un descanso y una economía basada en el turismo de aventura. Ya hay algunos hoteles en la zona y pues estos fueron algunos de los sitios cerca a Bucaramanga. Sin embargo, hay muchas cascadas, hay lagunas como la de Galápagos, el León Dormido yendo para Río Negro, hay balnearios, hay senderos de alta montaña, hay senderos incluso aquí cerca de la ciudad como es el sendero al kilómetro 5, el sendero al kilómetro 8, el sendero que va de Pan de Azúcar a Cementerio de las Colinas. Hay varios lugares interesantes y que vale la pena explorar. Por ejemplo, en la vereda del Motoso todavía hay muchos cementerios indígenas, muchas cuevas que no se han explorado y pues queda aquí muy cerca de la ciudad. Excelente, esa es el tema acá de Ruta por Santander, precisamente para resaltar terrenos, parajes, situaciones que no estamos familiarizados. Entonces, muchas gracias, Nicolás, muchas gracias aquí por este espectacular gracias a ustedes charla. por venir. Y bueno, ¿qué se viene para para el siguiente ciclo de Ruta por Santander? Bueno, el siguiente ciclo todavía no lo tengo definido. Estoy esperando a ver si puedo hacer un tour por la parte de García Rovira, si me lo permite el clima, que hay una zona donde se pueden avistar cóndores. Si no, mi idea era… El páramo del Almorzadero, por ahí por Páramo esos el lados. Almorzadero. Si no, mi idea era hacerlo o de Hidrosogamoso y los lugares turísticos que hay cerca y las oportunidades que se van a desarrollar en esa zona, o
de uno de los lugares que creo que son más infravalorados aquí en Santander, que es las ciénagas que hay alrededor de Barrancabermeja. Yo fui, la verdad, como para cumplir con mi labor del libro y dije, bueno, vamos. Y me enamoré del lugar, hay algunos recorridos que puedes hacer y ves manatíes, ves monos, ves caimanes, unos atardeceres que no he visto en ningún lugar del mundo, los he visto en Barrancabermeja.